El aire en el valle estaba cargado de un silencio denso, casi eléctrico, como si la tierra misma esperara una revelación. Martín caminaba despacio por los senderos que tantas veces lo habían visto correr de niño, pero esa tarde su paso no era ligero ni despreocupado. Tenía los labios secos, todavía impregnados de aquel beso con pepalo que lo había descolocado más de lo que él mismo estaba dispuesto a reconocer. No había sido un gesto planeado ni calculado, sino la irrupción repentina de un sentimiento que llevaba tiempo creciendo, oculto bajo las apariencias de la amistad y de las bromas juveniles. Ahora, sin embargo, esa chispa se había convertido en incendio, y con ella llegaba una pregunta imposible de eludir: ¿quién era él en realidad y qué buscaba de verdad en el valle? Francisco lo encontró sentado en una roca, mirando hacia el horizonte como quien busca respuestas en el perfil de las montañas. El amigo, siempre sereno y discreto, percibió el torbellino que habitaba dentro de Martín incluso antes de que éste abriera la boca. No se trataba de una simple duda sobre su futuro, sino de una grieta emocional que amenazaba con dividirlo en dos. La conversación que tuvieron fue directa, sin tapujos, y Martín sintió por primera vez el alivio de poder decirlo todo. Que no sabía si debía marcharse, que no entendía qué significaba aquel beso, que temía defraudar a los suyos, pero también que anhelaba descubrir quién era realmente. Francisco lo escuchó en silencio, sin juzgar, con esa mirada limpia que sabe sostener las confesiones más duras. Cuando al fin habló, no ofreció respuestas mágicas ni consejos vacíos, se limitó a recordarle que la vida no siempre exige certezas absolutas, sino la valentía de habitar las dudas. Mientras tanto, en otra parte de la hacienda, Adriana se aferraba con uñas y dientes a la esperanza de que su hijo siguiera vivo. Habían pasado semanas de desvelo, noches interminables de rezos silenciosos, y aún así su instinto de madre no se apagaba. La sola idea de que todo hubiese terminado era insoportable, un vacío que la consumía desde dentro. Por eso, con el rostro encendido por una mezcla de miedo y fe, pidió a Rafael que llamara al galeno. No bastaba con la lógica, no bastaban las explicaciones de quienes insistían en que aceptara la pérdida. Ella necesitaba pruebas, necesitaba escuchar de labios de un médico que sus presentimientos no eran delirios. Rafael, atrapado entre la razón fría y el amor ardiente por su esposa, dudó un instante. Sabía que esa búsqueda podía abrir heridas más profundas, pero también sabía que negarle ese consuelo era condenarla a un dolor insoportable. Al final, accedió, aunque en su interior lo hiciera con el corazón dividido. Victoria y José Luis, por su parte, se encontraban en un punto de quiebre. El matrimonio, que en otro tiempo parecía un pacto sólido, se resquebrajaba bajo el peso de los reproches acumulados. Las discusiones ya no eran pequeñas chispas, sino incendios que arrasaban cada rincón de su intimidad. José Luis, herido por la falta de confianza de su esposa, se refugiaba en silencios cada vez más prolongados, mientras Victoria intentaba imponer su autoridad aunque ésta se desmoronara día tras día. El pasado todavía dolía, las acusaciones flotaban en el aire como fantasmas que nadie lograba conjurar, y la pregunta inevitable resonaba en cada gesto. ¿Podrían resistir o estaban condenados a la ruina definitiva? Pero en medio de esos dramas que agitaban a los habitantes de Valle Salvaje, un acontecimiento inesperado alteró la calma aparente. Alguien llegó preguntando por Luisa. La joven, hasta entonces acostumbrada a pasar casi inadvertida entre los corredores y los patios de la hacienda, se vio de pronto en el centro de todas las miradas. El visitante no era un campesino cualquiera ni un viajero extraviado. Había en su porte una determinación extraña, una mezcla de urgencia y misterio que geló la sangre de quienes lo vieron llegar. Preguntar por Luisa no era un gesto inocente. Era abrir la puerta a un pasado que ella había mantenido cuidadosamente guardado. La sorpresa se dibujó en su rostro como un golpe, y en ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. Mientras la noticia corría de boca en boca, el valle entero parecía contener la respiración. ¿Quién era ese hombre que pedía por Luisa? ¿Qué secretos traía consigo? ¿Qué vínculos ocultos estaba a punto de sacar a la luz? Cada paso que dio dentro de la hacienda resonó como un presagio, y los muros, cargados de historias viejas, parecían murmurar que se avecinaba una verdad capaz de cambiarlo todo. El nombre de Luisa resonó en los labios del visitante como una campana rota, como un eco que despertaba pasados dormidos. Para ella, escuchar esa pregunta fue un golpe que le atravesó el pecho. Sintió que las paredes de la hacienda se cerraban, que todos los rostros la miraban con un interés que nunca antes habían mostrado. ¿Por qué aquel desconocido la buscaba a ella, precisamente a ella,
la criada discreta que había hecho de la sombra su refugio. Su primer impulso fue huir, esconderse en la cocina o en las caballerizas, cualquier lugar donde pudiera recuperar el aliento. Pero sus piernas temblaban, y en su corazón la angustia se mezclaba con un reconocimiento secreto, un presentimiento de que ese encuentro no era casual, sino la consecuencia de una historia que ella había intentado enterrar. Rafael fue el primero en percibir que no se trataba de una visita inocente. Había aprendido a leer los gestos de las personas, y en el temblor de las manos de Luisa, en la palidez súbita de su rostro, descubrió una verdad. Aquella llegada la tocaba de manera personal, profunda. Adriana también lo notó. Con la sensibilidad de quien vive desgarrada por la pérdida de un hijo, reconoció en los ojos de Luisa la huella del miedo, de una herida que no quería mostrarse a nadie. Fue entonces cuando decidió mantenerse cerca, no tanto por curiosidad como por intuición. El destino del valle solía entrelazarse de formas extrañas, y lo que afectaba a uno podía terminar cambiando la vida de todos. Mientras esto ocurría, el matrimonio de Victoria y José Luis seguía en su espiral descendente. Esa misma tarde, los gritos volvieron a atravesar los muros de la hacienda. Victoria, con su porte orgulloso, acusaba a José Luis de traicionar su confianza, de haber dejado que las dudas erosionaran el respeto que en otro tiempo se tenían. Él, cansado de ser siempre la sombra de una mujer que vivía para el poder y las apariencias, le reprochaba su frialdad, su incapacidad para amar sin calcular. Cada palabra era un veneno, cada gesto una daga, y mientras se destrozaban en su intimidad, sabían que el valle entero murmuraba sobre su crisis, debilitando todavía más la imagen que Victoria tanto quería preservar. En paralelo, Martín vagaba por los campos después de hablar con Francisco. Su corazón estaba dividido entre el deseo de marcharse y la imposibilidad de cortar con aquello que le daba identidad. El beso con Pepalo lo había llenado de preguntas, y ahora sentía que cada rincón del valle lo observaba con ojos nuevos. Recordó las palabras de su amigo. No necesitas respuestas absolutas, solo el valor de habitar tus dudas. Y en ese eco encontró un extraño consuelo. Quizás, pensó, lo que sentía no era un error sino un inicio. Pero sabía que enfrentarlo implicaría desafiar costumbres, tradiciones y miradas que podían ser crueles. El silencio del valle, tan denso, parecía transformarse en un juicio constante. Adriana, por su parte, se sumergía cada vez más en la búsqueda desesperada de su hijo. Había convencido a Rafael de que llamara al galeno, y ahora aguardaba la llegada de ese hombre como quien espera un oráculo. Su fe de madre era más fuerte que cualquier lógica, y aunque muchos la miraban con compasión, ella no dudaba. Algo dentro de ella gritaba que el niño no estaba perdido. Esa convicción la sostenía, aunque también la desgastaba. Rafael, viéndola caminar de un lado a otro con el rostro encendido, comprendía que ya no podía seguir resistiéndose. Si había una mínima posibilidad de que Adriana tuviera razón, debía acompañarla en esa búsqueda, aunque supusiera enfrentarse a verdades incómodas. Mientras todo esto se agitaba como un torbellino, el visitante misterioso no dejaba de preguntar por Luisa. No gritaba, no exigía, pero en su voz había una firmeza que resultaba inquietante. Quienes lo escuchaban sentían que su búsqueda era inaplazable, como si llevara años acumulando el valor para llegar hasta allí. Cada palabra que pronunciaba parecía traer consigo el peso de secretos antiguos. Luisa, incapaz de seguir escondiéndose, salió finalmente a su encuentro. El silencio se hizo tan espeso que hasta el murmullo de las hojas pareció detenerse. Sus ojos se cruzaron, y en ese cruce no hubo sorpresa, sino un reconocimiento doloroso, como si los dos supieran que ese instante había sido inevitable desde siempre. El valle entero contuvo la respiración. Los rumores comenzarían a correr, las conjeturas a multiplicarse. Nadie sabía todavía qué vínculo unía a aquel hombre con Luisa, pero todos comprendieron que la vida de la muchacha jamás volvería a ser la misma. En su rostro no había solo miedo, sino también una resignación antigua, como si la llegada de ese visitante fuera el cumplimiento de un destino que había tratado de evitar en vano. Luisa se quedó inmóvil frente al visitante, con la respiración entrecortada. Nadie en la hacienda había visto nunca a la joven tan vulnerable, tan expuesta, como si aquella presencia hubiese derribado todas las defensas que había construido a lo largo de los años. El hombre, de porte recio pero con ojos cargados de un pasado doloroso, pronunció su nombre con una suavidad inesperada, como si cada sílaba le costara una vida entera. En ese instante, la certeza recorrió al valle. No se trataba de un simple forastero,
sino de alguien que llegaba cargado de un vínculo profundo con Luisa. Ella, con voz apenas audible, pidió que lo dejaran solos. Quería enfrentar esas sombras sin testigos, pero el murmullo de la servidumbre y de los vecinos no tardó en propagarse. Todos intuían que algo grande estaba a punto de revelarse. Rafael, que observaba desde cierta distancia, comprendió que la vida de la muchacha estaba en riesgo de ser arrastrada por secretos que podían afectar al equilibrio de toda la hacienda. Adriana, en cambio, vio en esa escena un espejo de su propio dolor. Ella también esperaba la llegada de alguien que pudiera devolverle a su hijo. La fuerza con que Luisa temblaba era la misma que la desgarraba a ella cuando pronunciaba el nombre del pequeño ausente. El visitante habló en voz baja, pero quienes estaban cerca pudieron captar fragmentos de frases entrecortadas, referencias a un pasado lejano, a promesas incumplidas, a una búsqueda que lo había llevado de pueblo en pueblo hasta llegar finalmente al valle. Luisa, con los ojos empañados de lágrimas, negó una y otra vez, como si quisiera deshacer con gestos lo que las palabras inevitablemente traían. Era evidente que compartían un pasado en común, uno del que ella había huido y que ahora regresaba con la fuerza de un río desbordado. Mientras tanto, en el ala principal de la hacienda, Rafael se preparaba para recibir al galeno. El hombre, de semblante grave, llegó con sus maletas repletas de instrumentos rudimentarios y cuadernos de notas. Adriana lo recibió casi con fervor religioso, como si cada palabra que pudiera salir de su boca fuese un destello de esperanza. Le habló de sus presentimientos, de los sueños en los que veía a su hijo, de las señales que la vida le enviaba. El médico, aunque escéptico, percibió en ella una convicción tan fuerte que decidió escuchar con respeto. Rafael, que al principio había considerado todo aquello como un desvarío, se conmovió al ver la entrega de su esposa. No era una ilusión pasajera, era el último hilo al que se aferraba para no desmoronarse por completo. En paralelo, Victoria y José Luis llegaron a un punto sin retorno. La discusión que estalló aquella noche fue más cruel que todas las anteriores. Él, cansado de los secretos y de la altivez de su esposa, le lanzó reproches que llevaba años guardando. La acusó de manipular, de pensar solo en el poder, de olvidar que un matrimonio se construye sobre la confianza. Ella, herida en su orgullo, replicó con la furia de quien se siente acorralada, recordándole los silencios, las ausencias, las miradas que habían dejado de ser cómplices. Fue un duelo feroz en el que ninguno estaba dispuesto a ceder. Y lo más doloroso era que, en el fondo, ambos sabían que el amor, si alguna vez había existido, se estaba consumiendo bajo las cenizas del resentimiento. De vuelta en el patio, la tensión alrededor de Luisa crecía. El visitante, con el rostro marcado por el cansancio de los viajes y el peso de la memoria, le extendió un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Nadie alcanzó a ver qué era, pero el gesto con que ella lo tomó reveló que contenía algo íntimo, quizás una prueba irrefutable de ese lazo que intentaba negar. Su cuerpo se estremeció como si hubiera recibido una descarga, y por un momento pareció que iba a desplomarse. El silencio se volvió insoportable. Hasta los pájaros callaron, como si el valle entero aguardara el desenlace. Rafael decidió intervenir, se acercó despacio, con la prudencia de quien no quiere invadir un terreno sagrado, y posó una mano en el hombro de Luisa. No dijo nada, pero el contacto fue suficiente para recordarle que no estaba sola, que aunque aquel visitante viniera a remover los cimientos de su vida, ella tenía un lugar en la hacienda y en el corazón de quienes la rodeaban. Adriana también se acercó, con esa ternura inquebrantable que brotaba de su propio dolor. Fue entonces cuando el visitante, mirándolas a ambas, pronunció una frase que geló la sangre de todos. He cruzado media vida para encontrarla, y no pienso marcharme sin respuestas. El eco de esas palabras corrió como un incendio por los pasillos y las cocinas. Las preguntas estallaron en cada rincón. ¿Qué verdad oculta había en el pasado de Luisa? ¿Qué vínculo tan fuerte podía arrastrar a un hombre hasta el valle después de tantos años? ¿Cómo afectaría a los demás esa revelación? El misterio acababa de instalarse en el corazón de Valle Salvaje, y nada ni nadie podría permanecer indiferente. El visitante no tardó en insistir, con una calma que resultaba más inquietante que un grito. Sus ojos permanecían fijos en Luisa, como si intentara atravesar con la mirada el muro de secretos que ella llevaba años construyendo. La joven, temblorosa, dio un paso atrás, pero sus pies parecían atrapados en el suelo. Todos los presentes podían notar que lo que estaba en juego no era un simple reencuentro. Había heridas profundas,
compromisos incumplidos y un pasado que ella había enterrado con uñas y dientes. Cuando finalmente abrió la boca, su voz salió entrecortada, cargada de un miedo infantil. No deberías haber venido. Esa frase, pronunciada con tanto dolor, confirmó a todos que sí lo conocía, y que su vínculo no era reciente. El hombre dio un paso adelante y sacó del bolsillo un documento arrugado. No lo mostró todavía, pero el gesto fue suficiente para provocar un escalofrío colectivo. Luisa sintió que el aire se le escapaba. Aquello no era una amenaza vacía, sino una prueba concreta que podía cambiar su destino. Rafael, que observaba desde un costado, percibió el peligro de la situación y decidió intervenir con firmeza. Colocándose entre ambos, exigió al visitante que explicara su propósito. La respuesta llegó lenta, como quien revela una verdad que lleva demasiado tiempo callada. He venido porque ella forma parte de una historia inconclusa. Y porque nadie puede huir para siempre de lo que es. Adriana, que hasta entonces se mantenía a un lado, sintió un estremecimiento. Ella también vivía obsesionada con la idea de que nada desaparece del todo, de que incluso lo perdido puede volver bajo formas inesperadas. Miró a Luisa con compasión, reconociendo en su angustia el reflejo de la suya propia. Pero antes de poder acercarse, una voz interrumpió el tenso silencio. El galeno había terminado su primera revisión y reclamaba hablar con Rafael y Adriana en privado. El traslado a la estancia principal se hizo en un clima cargado. Adriana apenas podía contener la ansiedad. El galeno, con la gravedad de quien sabe que cada palabra puede desatar tormentas, explicó que sus observaciones eran ambiguas. Había signos contradictorios, indicios que podrían sostener la esperanza de Adriana, pero también argumentos que confirmaban la versión oficial de la pérdida. La medicina de la época no podía ofrecer certezas absolutas, y en esa falta de respuestas la esperanza se volvía tanto una fuerza como un tormento. Adriana rompió a llorar, no por desesperación, sino por la impotencia de seguir atrapada en esa frontera incierta. Rafael, conmovido, la abrazó, aunque en sus ojos brillaba el miedo de que aquella búsqueda acabara consumiéndolos a los dos. En otro rincón de la hacienda, la tormenta entre Victoria y José Luis había llegado a su clímax. Después de la feroz discusión, ella decidió retirarse a sus aposentos sin dirigirle una palabra más, mientras él permaneció en el despacho con una copa en la mano, contemplando el vacío. Horas más tarde, tomaron decisiones que sacudieron a todo el valle. José Luis anunció a los trabajadores que se apartaría temporalmente de ciertas responsabilidades de la hacienda, argumentando que necesitaba tiempo para reflexionar. Para muchos, fue la confirmación de que el matrimonio se desmoronaba. Victoria, en respuesta, reforzó su autoridad de manera ostentosa, dictando órdenes con una severidad que rayaba en la crueldad. Quería demostrar que aún conservaba el control, aunque por dentro estaba herida como nunca. Mientras tanto, Luisa y el visitante permanecían frente a frente en un rincón del patio. Nadie se atrevía a interrumpirlos, pero todos espiaban de reojo, conscientes de que aquel duelo silencioso podía traer consecuencias para toda la comunidad. Él le entregó finalmente el documento. Una carta amarillenta, escrita con tinta desvaída, en la que se revelaban palabras de afecto y promesas incumplidas de otro tiempo. Luisa, al leerla, sintió que sus rodillas flaqueaban. El pasado volvía con toda su crudeza, y ya no podía negarlo. El valle entero comprendió que la joven tenía una vida anterior que jamás había confesado, y que ese secreto podía explicar muchas de sus sombras y silencios. La tensión alcanzó un punto insoportable. El visitante afirmó con voz grave que no pensaba marcharse hasta que Luisa enfrentara lo que había dejado atrás. Ella, con lágrimas corriendo por sus mejillas, susurró: «No sabes el daño que me haces al traerlo todo de vuelta». Pero él replicó, con un dolor tan profundo como el suyo: «El daño ya estaba hecho, Luisa. Yo solo he venido a ponerle nombre». El eco de esas palabras retumbó como un trueno, y los espectadores invisibles que escuchaban desde la distancia comprendieron que Valle Salvaje estaba a punto de ser sacudido por una verdad que ninguno había imaginado. La noche cayó sobre Valle Salvaje como un manto denso, pero el aire seguía impregnado de preguntas sin respuesta. El visitante permanecía en la hacienda, observando cada rincón con la intensidad de quien ha buscado demasiado tiempo para permitirse retroceder. Luisa, agotada por la presión, se encerró en sus aposentos, pero su silencio era tan elocuente que todos entendieron lo esencial. Aquel hombre traía consigo la llave de un pasado que ella no podía seguir ocultando. El amanecer llegó con un frío inesperado. En el patio principal,
Frente a los curiosos que no habían dejado de murmurar, Luisa salió finalmente acompañada de Rafael. Tenía el rostro pálido, los labios apretados, y en sus manos aún sostenía la carta amarillenta. Con voz temblorosa, confesó lo que había evitado durante años. Aquel visitante era un hombre ligado a su familia, alguien que reclamaba un vínculo de sangre que ella había querido olvidar. No detalló nombres ni fechas, pero fue suficiente para que el valle estallara en conjeturas. El misterio ya no podía ser enterrado. Luisa tenía una historia paralela, y su llegada a Valle Salvaje había sido un intento desesperado por escapar de ella. El visitante, en cambio, fue directo. Reveló que llevaba más de una década buscándola, convencido de que Luisa era la pieza perdida de un rompecabezas que lo atormentaba desde su juventud. Había pruebas, había testigos, y ahora exigía que ella reconociera lo que había sucedido. El dolor en la voz de ambos era tan palpable que incluso los más incrédulos se estremecieron. No se trataba de una disputa banal, sino de una verdad personal y devastadora que podía transformar la identidad de la joven y su lugar en el valle. Mientras tanto, en la estancia principal, Adriana y Rafael recibían el dictamen definitivo del galeno. Después de largas horas de observación y análisis, el médico reconoció que no podía ofrecer certezas absolutas. Había signos que podían interpretarse en ambas direcciones. La posibilidad de que el niño aún estuviera con vida o la de que todo fuera un eco del dolor de la madre. La ciencia no tenía la respuesta. Adriana, lejos de hundirse, sintió que ese vacío de certezas era precisamente el espacio donde su esperanza podía seguir creciendo. Mientras no haya pruebas de lo contrario, seguiré buscándolo, afirmó con una firmeza que conmovió incluso al médico. Rafael, aunque desgarrado, aceptó caminar a su lado en esa búsqueda interminable. Sabía que no hacerlo significaría perderla por completo. En el ala opuesta de la hacienda, la ruptura entre Victoria y José Luis se consumaba sin remedio. Ella, en un arranque de orgullo, decidió alejarse de él en público, mostrándose sola en los pasillos y en las reuniones, como si quisiera demostrar que no lo necesitaba. José Luis, herido, abandonó temporalmente la hacienda, dejando atrás una estela de rumores sobre su posible marcha definitiva. El matrimonio estaba roto, y aunque ninguno lo proclamara con palabras, todos en el valle entendieron que el vínculo entre ellos se había quebrado de manera irreversible. El clímax de la jornada llegó al atardecer, cuando Luisa, enfrentada a la presión del visitante y de toda la comunidad, pronunció una frase que nadie esperaba escuchar. Ya no puedo seguir huyendo. Sí, lo que dice es verdad, y aunque me duela reconocerlo, mi vida no empezó aquí, sino antes, con él. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Nadie sabía qué significaba exactamente esa confesión, ni cuáles serían las consecuencias, pero todos comprendieron que Luisa ya no era solo la muchacha discreta de la hacienda. Era un personaje central en un drama que acababa de abrir un nuevo capítulo. Adriana observó aquella escena con lágrimas en los ojos. Sintió que el dolor de Luisa era también el suyo, que ambas compartían el peso de verdades ocultas y de pérdidas imposibles de asumir. Rafael, a su lado, la sostuvo con fuerza, sabiendo que el futuro sería incierto para todos. Y mientras el sol desaparecía tras las montañas, Valle Salvaje quedó marcado por un triple destino. La esperanza obstinada de Adriana, la ruina del matrimonio de Victoria y José Luis, y la llegada de un visitante que había cambiado para siempre la vida de Luisa. El valle, una vez más, se convertía en escenario de secretos revelados, amores en crisis y misterios por resolver. Y los habitantes, atrapados en esa red de pasiones y silencios, intuían que lo peor, y lo mejor, estaba aún por llegar.